Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Paul. El día de hoy les traigo la review de Casa Gallosa, un Airbnb ubicado en el municipio de Aguada, en Puerto Rico. El municipio de Aguada se encuentra ubicado al noroeste de Puerto Rico. Queda a un poco más de 2 horas desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Esta será una escapada de fin de semana. Me acompaña Carlos y Paris, que es esta pequeña niña que ustedes ven aquí, que también tendrá su escapada de fin de semana porque en el Airbnb no aceptan mascotas, así que la trajimos a este hotel en el que pasará su fin de semana también. Adiós. No. Cuidado. Llegamos. Bueno, al entrar se encuentra este como jardín interior. Tiene esta como pérgola. Acá atrás está lavadero, artículos para limpieza. Todo esto ya está incluido. Un trapeador. Y aquí tenemos lavadora y secadora. Esta casa funciona con energía solar. Cuenta con todos los servicios, pero es con energía solar. Esta es la cocina, evidentemente, comedor y sala. Vamos a empezar con la cocina. Tiene esta barra. Aquí se cuenta con cucharas, cubiertos, que está bastante completo. Puestos para la basura, primeros auxilios, curitas, algunos manteles, hay un guante. Esta es la estufa es a gas. Entonces cuenta con Alexa, una tostadora. Ok, Alexa. Cafetera, horno de microondas. Vamos a ver qué hay aquí. Algunas ollas. Vasos, platos, tazas, pimienta. ¿Qué es esto? Como jaboncitos y ese tipo de cosas. Artículos para limpieza, bote de basura, jabón. Y ese es el refrigerador está grande. Está vacío. Aquí sí falta limpieza. Ok, una hielera, 2 sillitas para playa. Este es el comedor. Esta es la sala. Vamos hacia la recámara. Cuenta con aire acondicionado. La recámara es bastante grande. Tiene esta cajonera. Esta lámpara, vamos a ver. Ok, sí funciona. Fundas, sábanas. Este es el internet. Aquí está la clave de Wi-Fi. La cama es una cama king, bastante grande. Se ve bien. Sí, está cómoda. Luego este es el baño. Bueno, antes de esto está este pequeño escritorio. Este es el baño. Un lavabo doble. Y vamos a ver qué te dan. Esas lámparas están bonitas. Ok, pues cuenta con jabón, acondicionador y shampoo, toalla para manos. Igual de este lado, aromatizante. Jabón para las manos. Vamos a ver cómo tiene el agua. Y entonces, adicional, hay papel de baño, mucho papel de baño, 2 toallas y un aromatizante. El inodoro, 2 toallas grandes, otra adicional. Vea la altura que tiene desde ahí el agua. Hay una entrada, tiene mosquitero, pero es para que pueda entrar agua y mojar estas plantas. Este es el closet, cajonera, caja fuerte,
de este lado tenemos... ¡Ay! Hay batas, qué nice. Burro para planchar, no veo la plancha. Ah, sí, está aquí abajo. Y aquí para poner el equipaje. La única habitación con la que cuenta este Airbnb. Acá afuera tenemos el área de la piscina. Tiene esta sombrilla, aunque no funciona. No funciona, está roto el cable. Por eso no abre. Áreas para sentarse y todas estas ventanas se abren. Vamos a abrirlas. Y bueno, ahí está ya abierto en ambos lados. Y ahora sí, se da esa sensación de que estás exterior e interior. Muy buenos días, pues lamentablemente todo lo que empieza tiene que terminar. Hoy es el último día en este Airbnb y esta es la evaluación final. Antes de llegar a la propiedad, el host me envió un mensaje por WhatsApp informándome pues, cómo era el proceso para llegar a la propiedad. Después nosotros nos comunicamos con él para preguntarle si podíamos llegar por lo menos una hora antes, porque se nos había hecho un poco temprano, y nos dijo que sí, así que nos dio autorización para llegar una hora antes. El horario de check-in es a las 3, nos dio autorización de llegar a las 2 de la tarde. Después tuvimos una situación con la piscina. Bueno, no fue una situación, realmente no sabíamos cómo prender las luces de la piscina y él me indicó cómo hacerlo. De hecho, me llamó por teléfono para explicarme bien a detalle. Y ahorita al finalizar, ¿verdad? Ya la estancia, pues me comuniqué con él para informarle cómo iba a dejar la llave y todo, y me contestó con prontitud. Así que le doy un 5 porque realmente el host estuvo muy al pendiente de nosotros. La propiedad se encuentra en una calle sin salida. De hecho, el acceso al estacionamiento es privado, no se comparte con nadie. En la parte de atrás o en la parte posterior de la propiedad donde se encuentra la piscina, es un área bastante privada, bastante cómoda. Lo único que uno ve es la vegetación y el campo. Nadie puede ver hacia el área de la piscina. La playa está a 2 minutos en vehículo y hay varios restaurantes cercanos a esa propiedad. Así que le doy un 5 de calificación por la ubicación. El diseño de la propiedad es muy particular. Esa combinación de concreto armado con madera le da esa sensación de modernidad, pero también de calidez. Los muebles son de colores neutros de muy alta calidad. La cama es bastante cómoda también. La luz natural que entra por esta propiedad me gustó mucho. Durante el día va cambiando los colores y las sombras que generan esas vigas que están en el techo. Le da una sensación muy bonita. Me gustó mucho también los jardines naturales que tenía dentro de la propiedad, que está en entrada principal y en el baño. El día de ayer, por ejemplo, llovió un poco, así que entró agua de lluvia y es una sensación extraña, pero también bonita. Bueno, a mí me gustó de que hubiera ese contacto con la naturaleza, de que entrara agua de lluvia a estos jardines, porque literalmente no tiene techo. Solamente tiene estas columnas de estas vigas de madera. Y también me gustó mucho la piscina. Es una piscina como para estar muy a gusto. No tienes que estar nadando todo el tiempo porque esté demasiado honda. Es como para estar tranquilo, a gusto, chilling con tu cerveza o con tu copa de vino. Y con esa privacidad que te da la piscina, pues es muy agradable. Así que le doy un 5 de calificación a la propiedad. En relación a las amenidades, en la cocina, pues tenía todo lo necesario, ¿verdad? Tenía los equipos como horno de microondas, cafetera, tostadora para el pan. Había pimienta, filtros para la cafetera, café y azúcar.
Yo creo que aquí sí hizo falta un poco más, porque por ejemplo no había aceite para cocinar. Yo creo que también unas botellitas de agua en el refrigerador hubiera sido una buena sorpresa. En algunos Airbnbs en los que he ido, incluso te dan lo necesario para hacer tu primer desayuno, como fruta, huevos o algunas latitas de jugo y eso. Aquí no había nada de eso, faltó sal. En relación a los baños, bueno, al baño, tenía todo lo necesario, las toallas suficientes, de buena calidad, incluso había toallas para la piscina, que eso se agradece también. Lo que no había y faltó fue secadora para el cabello. No es algo que yo necesito, ¿verdad? Pero yo sé que a muchas personas sí es algo importante y no había secadora para el cabello. En el área de la recámara, la cama tenía 2 almohadas de buena calidad, pero yo creo que sí hizo falta otro par de almohadas. Había cojines decorativos, pero pues la verdad no es algo cómodo para dormir. Entonces sí me hicieron esa falta esas 2 almohadas. En la recámara también había plancha, tabla para planchar, una televisión de 65 pulgadas, bastante bien, se escuchaba bien y se veía bastante bien. En el área de la sala tenía una bocina que funcionaba con el sistema Alexa, bastante funcional y nos ayudó muchísimo porque pues obviamente tuvimos música y fue bastante cómodo, ¿no? Esto dio un ambiente totalmente diferente. Así que en cuestión de amenidades le doy un 4 de calificación a las amenidades. En cuestión de la limpieza le doy un 4 de calificación. No llega al 5 porque sí hay unos puntos importantes que atender. Por ejemplo, el refrigerador estaba un poco sucio, el horno de la estufa estaba muy sucio y los ventiladores de techo sí había que pasarle un trapito ahí para limpiar ese polvo, pero en general estuvo bastante bien, por eso no le doy el 5. En relación calidad-precio le doy 4 puntos. El costo por noche en esta propiedad fue de 328 por 2 noches y 3 días, incluyendo la tarifa de limpieza y de servicio más los impuestos, fue un poco más de $976. Yo sé que en Puerto Rico las propiedades en Airbnb están un poco elevadas por la gran demanda que hay, pero yo creo que esta propiedad cumplió con el objetivo, que es como que desconectarse de la rutina y conectarse con la naturaleza, así que por eso le doy 4 puntos. Paris, hola mi amor. ¿Me extrañaste? ¿Me extrañaste? Yo también. Vamos a despedir el video juntos. Amigos, no se olviden suscribirse, darle like y nos vemos en un próximo video. Adiós.